La historia del presidente afrocolombiano que fue borrada por muchos años. Juan José Nieto Gil, 1805 a 1866, fue un político, militar, periodista y escritor colombiano. Es reconocido como el primer y único presidente afrodescendiente de Colombia, aunque su presidencia fue provisional y durante una guerra civil. Gobernó brevemente en 1861 en medio de un conflicto armado nacional. Nació el 24 de junio de 1805, en Baranoa, actual Atlántico, entonces parte del Virreinato de la Nueva Granada. De familia humilde y ascendencia afrodescendiente y mestiza, creció en la región Caribe colombiana, marcada por una fuerte mezcla cultural, africana, indígena y española. Fue en gran parte autodidacta, ya que no tuvo acceso a educación formal avanzada en su infancia. Su vida es significativa porque logró ascender social y políticamente en una época donde el racismo y el clasismo eran muy marcados. Contrajo matrimonio con María Margarita Fernández. Tuvo hijos, aunque su vida familiar fue discreta en los registros históricos. Provenía de un entorno popular, lo que influyó en su sensibilidad hacia las clases menos favorecidas. Nieto también fue novelista. Escribió una de las primeras novelas colombianas, Ingermina o la hija de Calamar, 1844, considerada una de las primeras novelas históricas de Colombia. Trata sobre la conquista española en el Caribe y refleja su interés por la identidad nacional. Fue miembro del Partido Liberal y participó activamente en la política del siglo XIX. Gobernador de la provincia de Cartagena, senador y después, presidente del Estado Soberano de Bolívar. Presidente provisional de los Estados Unidos de la Nueva Granada, 1861, asumió la presidencia en medio de la guerra civil entre liberales y conservadores, cuando el presidente conservador fue depuesto. Guerra Civil de 1860 a 1862, apoyó al general liberal Tomás Cipriano de Mosquera contra el gobierno conservador. Ascenso a la presidencia, 1861. Fue designado presidente provisional durante el conflicto. A pesar de su alto cargo, fue invisibilizado en muchos relatos históricos durante décadas. Reconocimiento tardío. En el siglo XXI se reivindicó oficialmente su figura, y su retrato fue incluido en la Galería Presidencial. Ser el primer presidente afrodescendiente en la historia de Colombia. Defender ideales liberales como el federalismo y la separación Iglesia-Estado. Aportar a la literatura nacional temprana. Representar movilidad social en una sociedad profundamente estratificada. Superó barreras sociales y raciales, como las siguientes: liderazgo en tiempos de crisis, compromiso con ideales liberales, formación autodidacta y vocación intelectual, impulsar el federalismo, defender libertades civiles, promover una identidad nacional propia, ampliar la participación política más allá de las élites tradicionales. Murió el 16 de julio de 1866 en Cartagena. Durante muchos años fue poco mencionado en los libros de historia. Hoy ya en los años 2000 es una figura clave para entender la diversidad étnica en el poder político colombiano, la historia del liberalismo en el siglo XIX, la lucha contra la exclusión racial en América Latina. Para comprender a Juan José Nieto Gil, no basta con narrar su biografía, es necesario analizar el sistema social en el que emergió. En la Nueva Granada del siglo XIX, el poder estaba concentrado en élites criollas blancas, terratenientes y letradas. La población afrodescendiente e indígena estaba marginada política y económicamente. La movilidad social era excepcional. Que Nieto fuera de origen humilde y afrodescendiente y llegara a la presidencia no fue solo un hecho individual, fue una ruptura simbólica del orden racial y social. Sin embargo, esa ruptura fue parcial y frágil. Su presidencia fue provisional y en guerra. Posteriormente fue invisibilizado en la narrativa oficial. No consolidó un proyecto de poder duradero. Esto revela que el sistema permitió una excepción en un momento de crisis, pero no transformó estructuralmente las jerarquías raciales. Como producto del liberalismo radical, Nieto fue parte del liberalismo del siglo XIX, corriente que impulsaba federalismo. Se alineó con Tomás Cipriano de Mosquera durante la Guerra Civil de 1860 a 1862. El liberalismo radical no era simplemente ideología, era una reconfiguración del poder territorial. Como presidente del Estado Soberano de Bolívar, Nieto representaba el poder regional caribeño frente al centralismo andino, una visión más descentralizada del país. Su figura también refleja la tensión histórica entre centro, Bogotá, periferia, Caribe, la presidencia de 1861, poder en medio del caos. Nieto asumió la presidencia en un contexto de guerra civil. Esto implica tres elementos clave. Fue una presidencia de transición. No fue resultado de elecciones estables, sino de reacomodos militares.